Eterno Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permites ver este nuevo día. Te damos gracias porque este día es tu día, en el cual recordamos que tú eres el Dios viviente, que Jesucristo, tu Hijo, vive y reina contigo en gloria, que tu Espíritu Santo ha sido donado a tu pueblo y que está operando libremente en medio de tu pueblo y de este mundo para bien del mundo. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te expresamos nuestra gratitud por todos tus bienes y te suplicamos que este tiempo que estamos en tu presencia, en nuestros hogares, sea un tiempo de bendición. Que tú, Señor, nos acompañes y nos dirijas. Señor, te rogamos la bendición tuya también sobre todos los hermanos y hermanas que ya que estamos aquí juntos. Oramos especialmente por nuestros enfermos. Los traemos, Señor, a tu presencia y te rogamos que ellos tengan un sentido muy real de tu presencia en esta hora y en esta mañana. Padre amado, que tú consueles los corazones afligidos de aquellos que han perdido a seres amados. Te suplicamos que tú nos des y aumentes nuestra fe en ti y nuestra confianza en que tú reinas y diriges los destinos de este mundo y de nuestras propias vidas. Te encomendamos a todos nuestros amados, donde ellos se encuentren, en la ciudad de Lima, otras partes del Perú o fuera del país. Señor, oramos por nuestras autoridades. Tú nos pides que oremos por ellas y te rogamos la bendición tuya sobre el presidente y los ministros, sobre todos los que participan en el Parlamento Nacional y sobre los miembros del Poder Judicial. Señor, son autoridades que tú has puesto para el bien y la paz de la nación. Que ellos sepan que un día han de rendir cuentas de lo que están haciendo, igual que cada uno de nosotros. Y Señor, que tú despiertes en ellos la fe en ti, de manera que su paso por este mundo cumpla con tu voluntad. Ahora, Padre, te rogamos que te quedes con nosotros, que bendigas cada hogar y que tu presencia sea muy real para bendición de nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesucristo y a la gloria de tu santo nombre. Amén. Queremos, queridos hermanos, dar también una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que estamos ya juntos aquí. A todos los que se siguen acercando, les rogamos que preparemos nuestras mentes y corazones para todo el culto, que va a tener dos partes. Una es de adoración, nuestras oraciones, la proclamación de la palabra, y la otra la celebración del sacramento de la cena. De manera que siempre encontramos tentaciones, cosas que hacer en casa. El arroz de repente se va a quemar. Pongámonos con calma. Allí donde estamos, con quietud, estamos en la presencia del Señor y pidamos de mente y corazón su bendición. Así que damos a nombre de la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre la bienvenida a todos nuestros queridos hermanos y hermanas del país y fuera del país. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Sigamos con nuestro culto.
Muchas gracias, Pastor Pedro. Leamos ahora la palabra proclamada. La lección del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 6. Y dice así: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que, bajo juramento, el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años, la ropa que llevas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. La lección en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 6, de los versículos del 60 al 71. Y dice así: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿acaso no los he escogido yo a ustedes 12, y uno de ustedes a un diablo? ¿Es un diablo? Y se refería a Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Esta ha sido la palabra proclamada. Voy a pedir al pastor Pedro que nos dé el mensaje de esta mañana. Pastor Pedro, adelante. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días con todos los que ya estamos aquí presentes. Gracias, Ruth, por ayudarnos con la operación para poder estar juntos y poder participar en este culto. Esta mañana estamos ingresando a la parte final del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Como la mayor parte de ustedes, tal vez todos, saben, estamos predicando ahora sobre el Evangelio de San Juan. Y quisiera hacer algunas puntualizaciones que creo que son importantes. En primer lugar, recordemos que a diferencia de los tres evangélicos llamados sinópticos,
el Evangelio de Juan tiene una aproximación teológica. Es decir, Juan, el apóstol, reflexiona sobre los hechos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y coloca los pasajes no en una forma cronológica, sino en una forma que tengamos los elementos necesarios para poder interpretar quién es Jesús de Nazaret. Y tiene una finalidad sumamente clara: llevarnos a la fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida y para que sigamos creyendo y recibamos la vida que Dios nos da a través de su Hijo amado, único, eterno, Jesús de Nazaret. Bien, dicho esto, vamos a entrar a puntualizar el capítulo 6 también, porque el capítulo 6 tiene pasajes que en los sinópticos ocupan otras posiciones. En realidad son 3 partes en este extenso capítulo 6. La primera tiene que ver con la multiplicación de los panes. Y hay muchas interpretaciones que se pueden dar, pero el Señor multiplicó esos panes. Sin duda despertó también la generosidad de toda esa multitud de gente que lo estaba siguiendo y recogieron cestas para que nada se pierda. Fue un milagro de la gracia de Dios para poder dar pan a los que necesitan. Pero lo importante que yo quisiera recalcar es que este milagro que apunta al pan, esencial para la vida, viene después del otro milagro que está en el capítulo 5, el de un paralítico. Es decir, la salud física le importaba a nuestro Señor Jesucristo y tenía poder para sanar. El Señor está preocupado también por la alimentación del pueblo y les da pan para que no haya decaimiento. Bueno, la gente entiende que si Él puede dar pan, mejor lo hacemos rey para no tener que trabajar. Y si ustedes notan y vuelven a leer su pasaje, el Señor hace énfasis que el pan se gana trabajando, pero que no solamente se debe trabajar por el pan que perece, en clara alusión al Antiguo Testamento, al Éxodo. Tenían que trabajar solo recogiéndolo, pero al fin trabajar, sino que deben trabajar por el que para la vida eterna permanece. Nos parecería extraño, porque para eso, ¿cómo trabajamos? Y más adelante vamos a notar que el énfasis de todo este pasaje va en consonancia con el propósito de Juan en su evangelio: despertar la fe del pueblo. Lo que solamente quisiera notar es que hubiera sido muy difícil que ese milagro el Señor lo hubiera realizado si es que no hubiera habido un consejo de lo que tenían de parte de Andrés, señalando a ese chiquillo que tenía los 5 panes y los 2 peces. Con lo cual nos quiere decir que el Señor obra sus portentos a través de personas que no pueden significar mucho, que pueden parecer marginales, que no tienen mucha importancia, porque en la extensión del reino de Dios, queridos hermanos y hermanas, todos tenemos un lugar, independientemente del color de nuestra piel, de nuestra posición social, económica o política, o nuestra persuasión religiosa. En la extensión del reino de Dios, tú y yo, y todos aquellos que se abren a la gracia de Dios, tenemos un lugar que cumplir, y a través nuestro
el Señor puede obrar grandes cosas. Nos llama la atención también que Juan haya colocado el pasaje de la tormenta, de los discípulos solos que están remando y que el Señor esté en las alturas de un monte orando. Y uno se puede estar preguntando, ¿por qué un pasaje así está enmarcado dentro de lo que viene después, que es un gran discurso? Y quisiera volver a subrayar, Jesús se interesa por la salud de la gente, por la alimentación de la gente, pero se interesa en una forma especial por los suyos, por su pueblo, por sus discípulos. ¿Para qué? ¿Para que ellos queden engreídos del cuidado? No. Para que los discípulos en sus manos puedan servir al mundo que tiene necesidad. Y es por eso que estando en ese monte alto, el Señor los ha estado vigilando como Padre amoroso. El Señor ha visto que ha surgido la tormenta y el Señor se ha acercado y los ha ayudado y los ha llevado al puerto final. Hermanos, en la situación de tormenta que nos toca vivir en este tiempo, es importante que veamos, como vio Juan, que Jesús siempre está pendiente de nosotros, que podemos estar transitando por una tormenta y ciertamente lo estamos, que el miedo puede surgir dentro de nosotros. Y en el pasaje no sabemos si el miedo fue solo por la tormenta, porque vieron que Jesús caminaba en el agua, lo cual también podía causarles temor. Pero tenemos que creer que Jesús es más grande que las tormentas de la vida, que Jesús nunca nos abandona, siempre está dispuesto a ayudarnos y sobre todo que conduce nuestra barca al puerto, al lugar donde Él quiere que sirvamos. Y obviamente, cuando la tarea está concluida, el gozo de estar con Él es el que espera a aquellos que creen. Finalmente, viene ese sermón tan largo y que solamente en el verso 59 nos damos cuenta de dónde fue que el Señor lo pronunció. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Lo que quisiera que notemos, queridos hermanos y hermanas, es que este mensaje tiene como centro la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que si perdemos de vista que Él es el centro de lo que se está diciendo allí, no vamos a entender bien el pasaje. Pero no solamente es la persona del Señor, sino que es en esa persona que debe descansar nuestra fe. Que la invitación a creer es a creer en esa persona, no en el pan, y lo vamos a ir viendo, no en su carne, no en su sangre, en Él como persona. Y notemos, por favor, algunos textos que tienen que ver con su identidad y con la enseñanza que Él está dando. Cuando llegamos, por ejemplo, al verso 35 del capítulo 6, tenemos la primera vez que el Señor le dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Personalmente considero que ese es el texto clave para el entendimiento de todo, como ustedes lo van a notar. Él es el pan de vida y lo dice categóricamente: yo soy el pan de vida, el pan que da vida. El que viene a mí, hay que venir a él, nunca tendrá hambre. Pero sabemos que para no tener hambre tenemos que comer. Entonces, el que viene a mí significa comer. Pero más adelante nos va a decir a qué se está refiriendo. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Venir a Cristo es igual que creer en Cristo, que confiar en Cristo, no en el pan, sino en su persona. Ese es un primer texto que quería que tomaran en cuenta. Más adelante ustedes van a notar, de cierto, en verso 47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. La fuerza del pasaje está en querer llevarnos a la fe en la persona de Jesús. Versos 53 y 54. De cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne, que es el pan, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Bueno, es obvio, como ya lo dije, no nos está invitando a comer la carne de él, ni a beber su sangre, en una forma, vamos a decir así, natural. No, lo que nos está invitando es a poner nuestra fe en él. Perdón. De cierto les digo, si no comen mi carne, comer es creer. No nos está invitando a ser caníbales. Nos está invitando a poner nuestra fe en él. No nos está invitando a tomar su sangre, sino nos está invitando a poner la fe en su persona y en el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, la persona de Cristo es la que se destaca en todo este pasaje. Y es más, en el verso 57 tienen algo más. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come, así el que me come también vivirá por mí. Él vive por el Padre porque tiene una relación única con el Padre. Él es el eterno Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Ahora, queridos hermanos y hermanas, yo me he quedado sumamente preocupado porque hay una organización que se dice que es cristiana, cuyos pastores han estado predicando herejías, y herejías del primer siglo. Se trata del movimiento misionero mundial, y ustedes lo han escuchado o lo pueden escuchar. No estoy levantando ningún falso testimonio. Y ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y todo este pasaje lo que nos está diciendo es eso, que Él es el Hijo eterno de Dios. Pero cuando se quiere entender la Biblia literalmente, en términos fundamentalistas, sin discernir lo que es una metáfora de lo que son las palabras que son simbólicas de lo que es la realidad, entramos en grandes problemas. La realidad de lo que afirma todo este pasaje es que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios.
Por eso al comenzar le dije que todo este pasaje nos habla sobre la persona de Cristo. Pero por los textos que hemos leído, nos habla también de su sacrificio en la cruz. Sacrificio de amor. Pero a través de ese sacrificio, Él expió nuestros pecados y los pecados del mundo. En la cruz, Él cargó la desgracia mayor del género humano, el pecado. Mi pecado y tu pecado. Y a menos que nosotros podamos verlo crucificado por nosotros, esa cruz pierde sentido. Pero el pasaje no solamente nos habla de la cruz, como ustedes han escuchado, nos habla de la resurrección. Nos habla de que el Hijo eterno de Dios murió por nosotros como hombre, porque era hombre y Dios, pero Dios lo resucitó al tercer día. El Cristo en quien nosotros creemos es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue crucificado, muerto y sepultado, y que al tercer día resucitó. Porque es importante volver a aquellas cosas que son básicas de nuestra fe. Porque si Cristo no ha resucitado, somos los más miserables de todo el género humano, porque estamos solamente esparciendo mentiras. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero si Cristo ha resucitado, entonces hay esperanza. Esperanza para luchar por la justicia, por la verdad, por la libertad, porque a esas cosas apunta el reino de Dios. Tiene sentido el amor, la solidaridad por nuestros prójimos. Tiene sentido el no aprovechar de las desgracias humanas, sino estar cerca de aquellos que sufren. Quitemos la resurrección de Cristo y este mundo no tiene esperanza, y nosotros tampoco. Pero obviamente todas esas afirmaciones son afirmaciones de fe. Una fe que conoce lo que vamos a ver más adelante, que un grupo reducido y fiel conoció, predicó, proclamó, estuvo dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque era gente de esperanza. Y esa es la gente que en este momento necesitamos en medio de la turbación que estamos viviendo. Pero vamos a acercarnos al pasaje que nos toca en esta mañana, para que veamos la consistencia de lo anterior. Al oír esto, verso 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: esto les resulta escandaloso. Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes que no creen, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Bueno, es un pasaje triste, indudablemente, como todo este pasaje
realmente tiene un sabor trágico con el que se va a cerrar este capítulo 6, pero también vamos a ver que hay una invitación muy clara, muy definida, que hace que el pasaje sea luminoso para los que creen. Bueno, ¿qué notamos en este pasaje? Que algunos de sus discípulos se iban a desencantar de Cristo. Es decir, todo aquel encanto que habían encontrado en este joven predicador, que lo habían escuchado tantas veces decir tantas cosas, lo habían visto sanar enfermos, responder a sus adversarios con inteligencia, con sabiduría. Todo aquello, al escuchar este mensaje, se había venido abajo para ellos. Es decir, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Esa palabra dura es esclerosis. Nosotros la conocemos por las enfermedades que hay. Poner duras las arterias, que se endurezcan los músculos, esclerosis. Dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Pero no era dura en el sentido, que es difícil, por cierto, de entender. Lo difícil es aceptar, hacerla propia de uno, entender que es la verdad de Dios. El problema no está exactamente en el entendimiento, en que podamos captar intelectualmente qué es lo que el Señor está diciendo, sino el problema está en el ámbito de lo ético. Que si uno cree en Cristo, que si uno acepta las cosas difíciles que Él dice, que muchas veces nos pueden confundir, va a haber una explicación de eso cuando obedecemos. Cuando tomamos en serio que esa fe no puede estar desligada de la ética. Y algunos rechazan la fe, no porque no pueden entender lo que Cristo pide. ¿Qué es lo que Cristo pide? Tu vida entera y mi vida completa también. Él no pide retazos de la vida, ni una vida religiosa y nada más. Él pide todo. Y eso es lo que he estado diciéndole a los discípulos. Que el que no recoge con él desparrama. Que él no quiere mendrugos de la vida, que él quiere toda la vida. Oye, pero estás pidiendo demasiado. Sí, porque he dado demasiado. Yo me di completo, me di todo y lo di por amor. Y lo que te pido es lo mismo. Pero lo cierto es que en ese tiempo lo abandonan a Jesús. Se desencantan porque lo que él pedía no estaba de acuerdo con lo que ellos querían dar. Y hermanos, la noticia política de esta semana ha tenido que ver con la raza y la defensa que la persona, que uno no se explica por qué usó esas palabras, es que todos deben saber que ella es cristiana de la denominación católico-romana. O sea, sí es cristiana, pero cristiana no a su modo, sino cristiana como Cristo demanda que seamos los cristianos. Él pide que respetemos a todos los seres humanos, porque todos somos imágenes de Dios, porque no cabe el desprecio para nadie. Y cuidado, tampoco para nosotros cabe el pensar que no podemos caer en situaciones de esa naturaleza. Porque en verdad el problema no solamente es un problema de uso técnico del lenguaje o de la palabra
que hable del indigenismo o de los rasgos andinos. No, no. El problema es más serio, más humano, más profundo, que nos agarra a todos. El problema es la falta de amor. Y la ética de Cristo es una ética del amor. Cuando nosotros no podemos amar a nuestros prójimos, va a ser muy difícil que nos amemos a nosotros mismos si somos enteramente sinceros y vemos los prejuicios y las maldades que puede existir en nuestro propio corazón. Por eso no juzgamos. Nosotros tendremos que dar razón a aquel que nos pide razón, y esa persona también, si es cristiana. Pero no juzguemos, pero sí veamos si estamos aceptando a Cristo con todas sus demandas. Algunos se desencantaron. Nosotros solamente vamos a tomar del cristianismo lo que a nosotros nos agrada. Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada. Pero lo que notamos también en el pasaje es que hay deserción de discípulos. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Qué momento tan difícil para Jesús. Tener que contemplar la deserción de cristianos que pueden poner razones intelectuales para no creer, pero que en el fondo es un problema del corazón. Es un problema de no querer aceptarlo como Señor, como soberano en sus vidas, no querer rendir sus vidas a Cristo. Y sufrimos mucho también, muchas veces los pastores, cuando vemos que hay deserciones de la fe. Personas que acogieron el Evangelio con mucha alegría, con mucha tenacidad, pero se dieron cuenta que el Evangelio también significa una cruz, que hay demandas de Jesús para dejar cosas, personas, actuaciones, conductas, y no están dispuestos a pagar el precio. Y pueden poner muchas otras razones. Pero lo cierto es que el que no entrega su voluntad al Señor no es entregado nada. La rendición debe ser completa. Y en el texto vemos que hubo desertores. Pero el texto es triste, porque no solamente había gente desencantada, desertora, cuando piensan que hay sufrimiento en la fe cristiana, sino también había deterioro. El ejemplo que tenemos aquí lo encontramos en las palabras, se refería Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Yo no los escogí a ustedes 12, y uno es diablo, acusador de los hermanos. Estuvo como los demás 3 años con Jesús. Vio todo lo que habían visto los otros. Convivió con el Señor. Escuchó todo. Pero como un autor lo dijo, todo ser humano tiene en su corazón un trono. Y en el caso de Judas, Jesús no estaba en ese trono. Estaba él mismo. Y esto es algo que debe hacernos pensar, porque el tiempo y el paso del tiempo y las situaciones diferentes de la vida pueden hacer
que nuestros ideales decaigan, que nuestras aspiraciones de amor y de servicio al Señor y a su causa se enturbien, que la lealtad ya no sea lo que buscamos, que no haya la pasión inicial con la que iniciamos, con la que comenzamos nuestro camino con Cristo. Y uno de los ejemplos más importantes que tenemos es de Judas, el hombre que pudo ser, pero que salió por la puerta falsa del suicidio, porque no estuvo dispuesto a poner a Jesús en el primer lugar. Y el paso del tiempo muchas veces no soluciona la vida, más bien la empequeñece, la achata. Y cuando queremos hacer y decir más y ser más, pero le hemos dado la espalda a Jesús, cuando hemos traicionado la fe primigenia, no podemos esperar más que un fin triste, de perdición. Y hay historias que se cuentan cuando estamos por entrar en la celebración de la Santa Cena. Una de ellas es la que relata el doctor Barclay. En uno de los cuadros que se estaba pintando en la Santa Cena, están buscando a un personaje que pueda ser Jesús. Ya están todos los discípulos, pero faltan dos: la persona de Jesús y la persona de Judas. Donde hay un rostro amable, una mirada transparente, una sonrisa afable, y salen a buscar a tal persona y hallan a un joven con todas esas cualidades. Y el pintor lo plasma. Pasado el tiempo, tienen que buscar a Judas. Una mirada torva, un espíritu triste, de sufrimiento implacable, de venganza, con desprecio que se notaba en el rostro. Y salen a buscar una persona así. Por supuesto, en los lugares donde las personas usan cosas que deterioran su vida, hasta que piensan que han encontrado al hombre. Y lo llevan al estudio. Este hombre se dirige al pintor y le dice: yo ya estuve aquí. No, ¿cuándo? Allí. Ese Jesús, el que está en el centro, ese soy yo. El tiempo había pasado la cuenta a una vida que se había envilecido por darle espalda a lo que Dios quería hacer de ella. Y ese es el mensaje que nos viene en un pasaje como este. Es decir, hay desencanto para algunos, hay deserción para otros, hay deterioro, pero también hay definición. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál había sido la pregunta del Señor? Ya no están las multitudes. Hay un grupo que ha quedado. Estos están desertando. Ahora frente al Señor solamente están los 12. Uno ya explicamos, que aunque estaba con ellos, no era de ellos. ¿Ustedes también quieren marcharse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, hermanas, estas son las palabras de la definición. Humilde, creyente, de aquellos que se juegan su vida completa al lado del que dio su vida por ellos y resucitó para que sean justificados. Nosotros hemos creído
y sabemos. Una forma de saber es creer. Por eso, como todos ustedes los que han llevado iniciación cristiana saben, creer es conocer. ¿Conocer qué? Que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y el que nos invita a poner la fe en Él. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora permítanme, esta vez, pensar en Leonardo da Vinci y también en el cuadro de la Cena. Leonardo ha terminado su obra y busca a uno de sus amigos en quien tenía más confianza para que vea el cuadro ya terminado y le diga qué impacto le causa. Los notarios que nos dan esta anécdota del pintor Da Vinci nos dicen que el cuadro estaba cubierto, el salón era grande, él le pide a su amigo que abra la puerta y que avance y quita el lienzo que cubrió el cuadro. Y el amigo embelesado dice, ¡qué copa! ¡Qué copa! Y era que tenía en la mano Da Vinci una copa. Y él se había quedado impresionado. ¿Qué hace Da Vinci? Coge un estilete y destruye el cuadro. Yo no quiero que veas la copa, sino que veas al Señor de la copa, al Señor y Salvador. Hermanos, el pasaje nos lleva a Jesucristo, a poner nuestra fe en Él, a disfrutar ahora juntos de la cena, sabiendo que el pan es un símbolo de su cuerpo que fue inmolado, no es Jesucristo. El Jesucristo viviente va a estar con cada uno de nosotros por su Espíritu Santo, porque el Espíritu, yo lo pongo con mayúsculas, el Espíritu Santo es el que da vida. La carne, el pan, es pan, símbolo que nos lleva a la cruz. La copa, es la copa, símbolo de su sangre. Podemos usar el agua, que la convirtió en vino. O podemos usar cualquiera de nuestros elementos, la chicha morada, lo que ustedes tengan allí. Pero sepan que fue la sangre vertida en la cruz del Calvario la que nos limpia de toda maldad. Y que ese sacrificio se realizó una sola vez y para siempre. Que no hay un tal sacrificio incruento, no. Su sacrificio fue cruento allá en el Gólgota. Y lo que él hizo allí es suficiente para toda la humanidad, para que tengamos vida y vida en abundancia. De manera que al acercarnos esta mañana a la cena del Señor, hagámoslo con humildad y con fe. El Señor está presente espiritualmente, cierto, por su Espíritu Santo, pero realmente, para que tengamos comunión con Él, para que abramos nuestra vida en su presencia, para que nos pongamos en comunión con Él y recibamos de su gracia lo que necesitamos para nuestra vida. Vamos a orar. Por favor, le pido al presbítero Reinaldo, que está ahí, que nos dirige en oración. Por favor, Ruth, ¿le puedes dar el micrófono? Bien, vamos a orar, queridos hermanos. Ahí está Reinaldo. Por favor, Reinaldo, nos diriges en oración. Micrófono. Ruth, ¿le puedes dar micrófono, por favor?
El baño, ya le dije, pastor. Todavía no vamos a celebrar la cena. Estamos terminando la predicación. Por favor, gracias. Oremos, querido. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que vino a este mundo a reconciliarnos contigo mismo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la libertad con la que podemos proclamarla, Señor, y a través de la cual tu Santo Espíritu obra para llamar y despertar a nosotros los pecadores hacia la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te pedimos en esta hora que permitas, Padre Celestial, que respondamos a tu llamado, que seamos lo suficientemente sensibles por obra de tu Santo Espíritu para responder, Señor, a la voz de tu Hijo Jesús, para responder al llamado que Él nos hace, Señor, como dice en tu palabra, y podamos responder a ese llamado. Abramos la puerta y permitamos que Él esté ahora con nosotros, cene con nosotros y nosotros con Él. Bendito Dios, ahora que nos invitas también a la cena del Señor, pedimos que pongas en nosotros un corazón contrito, que seamos conscientes de nuestro pecado, Señor, pedirte perdón por cada uno de ellos, por todas las veces, Señor, que nos resistimos a hacer tu voluntad. Y pedimos que por tu Santo Espíritu, Señor, seamos vivificados en la fe, podamos ser sensibles a tu voz y pongamos nuestras vidas en tus manos. Todo te lo rogamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.